Saludos, comunidad rugiente, emperrada e informada. Nuevamente vamos a hablar del tema de la economía mexicana, principalmente porque en los últimos días, en estas cuestiones de la política mexicana y del intento de los grupos de poder de utilizar los medios informativos de comunicación, los medios masivos de comunicación, los medios corporativos de comunicación, están empezando a inyectar un discurso de supuestos grandes gurús y conocedores de la economía mexicana y de la economía mundial, de que hay preocupación, hay alarma, hay luces rojas encendidas por la situación que vivirá México al terminar el sexenio. Por más que se haya explicado, por más que se hayan dado detalles muy minuciosos de cómo terminará la economía o cómo terminará el sexenio en materia de economía, parece que estos gurús, estos supuestos expertos, estos dioses de la economía, no les parece del todo cierto. O puede ser que sí, pero como nosotros siempre somos mal pensados, podríamos decir que les están dando un buen fajo de billetes, unos buenos maletines cargados de billetazos, o pues algunas transferencias bancarias, para que hablen mal de esta situación. De hecho, muchos otros analistas que participan en la escena independiente, en los medios alternativos, los medios alternos, pues señalan muy de manera particular el hecho de que los economistas corporativos o los economistas de los medios o los economistas de la oligarquía pues le siguen, como le dicen esto, le siguen jineteando, le siguen poquiteando los logros económicos de este gobierno, ¿no? Siguen demeritando los logros económicos de este gobierno, le siguen quitando todo el valor que pudieron haber tenido. Vamos a ver un caso, no ahorita, primero vamos a checar esto que están diciendo en los medios masivos de información para tratar de colocar en la opinión pública, generar en la opinión pública de que de verdad todo se estuvo manejando mal y como se van a quedar las cosas, van a venir cosas peores relacionadas ahora con lo de la situación del endeudamiento. Uno de los principales temas al iniciar este gobierno fue el endeudamiento, ¿no? Y por más que a uno participara en las redes sociales a tratar de desinformar a estas personas, seguían con la necedad de que se había endeudado más de lo debido, cuando en realidad se explicaba que el endeudamiento se refinanció, se estuvo refinanciando desde el principio, desde el comienzo del sexenio de la administración del Cotton Head, y que la deuda que se adquiría como nueva no rebasaba los límites del techo permitido, ¿no? No se rebasaba los montos permitidos para que la deuda no creciera de manera exorbitada, ¿no? Y por más que uno intentara de dialogar con las personas, por más que le diera uno links y todas estas situaciones, eran incapaces de entenderlo y seguían con la necedad de que no, que se estaba endeudando muchísimo más al país, ¿no? Cuando ha sido una de las administraciones que se ha endeudado menos en términos reales, de no pasar los techos permitidos de endeudamiento. Y no solamente eso, ¿no? Sino que la refinanciación de la deuda con los deudores ha sido de manera inteligente y de manera muy eficaz el cómo se ha hecho. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene previsto un déficit público de 3.3% en 2023 y 4.9% para 2024. Este último es el más elevado desde 1988, ante lo cual un grupo de economistas ha encendido alertas hasta una posible degradación de calificación crediticia. Además, de señalar el impacto que tendrán en las finanzas de la próxima administración. Una situación que ha sido esclarecida por la propia dependencia que el viernes presentó el paquete económico. Ahora, cuando nosotros presentamos esta nota de cómo los mismos grupos, los mismos corporativos,
las mismas dependencias o los mismos, y las mismas instituciones crediticias internacionales seguían dándole una buena calificación crediticia a México porque veían que se había manejado de manera muy prudente, de manera muy sana, de manera muy madura las finanzas de México, lo que permitía que no se les quitara la calificación crediticia, e incluso alguna vez llegamos a ver que estas mismas dependencias sugerían a los bancos internacionales que manejan los préstamos y todas estas cosas, se le pudiera extender la línea de crédito a México, ¿no? Pues por todas estas buenas políticas que se estaban dando. Y eso lo hemos visto desde la creación de este canal hasta el día de hoy. Y es algo que está ahí, que todo el mundo puede registrar, no necesariamente en el canal. Si lo hacen en el canal, qué chido, porque nos ayudan a generar las vistas. Pero pues pueden consultarlo en otros medios informativos, impresos o en medios digitales, ¿no? Ahí la información está ahí para quien quiera tomarla. Y bueno, lo que veníamos platicando también en esa ocasión es que pues siempre existían estas situaciones de querer demeritar este trabajo, ¿no? Este trabajo de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, y las políticas que también implementaba y sugería el Ejecutivo. La Secretaría de Hacienda ha explicado que no existe tal riesgo porque, en realidad, la deuda de la actual administración de Cotton Head sería la que menor aumento real registra desde el sexenio de Vicente Fox, o mejor dicho, de Botas Miadas, conocidos por todo el mundo. Gabriel Llorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, explicó en una columna del periódico La Jornada que en 2024 se proyecta este déficit para mantener el impulso en obra pública que contribuye al crecimiento de la economía mexicana en un contexto de moderación de crecimiento global y garantiza los fondos para finalizar los proyectos prioritarios de infraestructura. Rodrigo Mariscal, economista en jefe de Hacienda, dijo que no hay bomba de tiempo y ahondó en su cuenta de Twitter o X que en 2025, cuando los proyectos de infraestructura terminen, aunado al espacio que dará el crecimiento nominal del Producto Interno Bruto, el déficit volverá a una senda normal, en ausencia de cambios al escenario o una política explícita de la próxima administración. Mariscal indicó además que el déficit de 2024 aumentó en relación con 2023, porque se estima que la deuda de 2023 va a cerrar en 46.5% del Producto Interno Bruto, muy por debajo del aprobado 48.7%. Este cierre le da espacio al déficit de 2024 de subir hasta llegar al 48.8%, casi igual al aprobado. Esto es, Hacienda estima que la deuda pública se mantendrá estable y alrededor del 50% del Producto Interno Bruto, como ha sido el compromiso del gobierno de Cotton Head. A la par que la revisión del Producto Interno Bruto hizo que este nivel bajara significativamente. A manera de contraste, la deuda pública de Estados Unidos en 2022, en relación con su PIB, fue de 126.68%, mientras que la de Japón, la más alta de todos los países del mundo, ascendió a 261.29%. Incluso, en la región de América Latina y el Caribe, fue la quinta más baja. Solo la supera la de Chile, Paraguay, Perú y Guatemala. Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, explicó que este déficit es porque le redujeron las obligaciones a Pemex de transferir renta petrolera a los ingresos públicos al inicio de esta administración. En el Derecho de Utilidad Compartida, o DUC, que son estas obligaciones de Pemex, estaba en 75% y ahora está en 35%. Eso por un lado, y por otro lado, la falta de productividad de la misma empresa pública estatal. Y además, se le transfiere dinero para pagar su deuda. Es una de las empresas de petróleo más endeudadas del mundo y es muy difícil sacarla de esa situación. No hemos podido en los últimos años, señaló en la entrevista en el canal de YouTube informativo Sin embargo al aire. Ahora, aquí hay que hacer un paréntesis, banda. Siempre hemos dicho
que Pemex, Petróleos Mexicanos, está como está, que la verdad sí está hecha un desmadre. Aquí hemos visto un montón de datos de cómo la deuda de Pemex disminuyó con el Cotton Head, pero en términos reales sigue siendo elevadísima, ¿no? Que lo que haya disminuido el Cotton Head pues es como quitarle un pelo a un gato. Sin embargo, el problema no es el intento de sanearla. El problema no es el intento de querer pagar su deuda, de dejarla por completamente rentable. El problema es los gobiernos que la dejaron morir a esta empresa petrolera. Los gobiernos que la convirtieron en chatarra. Los gobiernos que no supieron sacarle el mejor provecho posible. Los gobiernos que la privatizaron. Los gobiernos que la desangraron a más poder y la dejaron morir. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema no lo origina ni lo crea el gobierno que intenta salvar a una de las empresas más importantes de México durante toda su historia de como país, sino todos aquellos gobiernos que la mataron y le dieron la puñalada trapera. Eso hay que seguirlo mencionando todo el tiempo, y quien no lo quiere entender es que porque de verdad está urgido de ir con algún especialista que lo revise en la azotea. El propio secretario de Hacienda hablaba de que este aumento de gastos es para destinarlo a infraestructura, propiamente el Tren Maya, la refinería Dos Bocas en Tabasco. ¿Qué más puede decir al respecto? Se le cuestionó. Que resulta extraño que nos vamos a endeudar por casi 2 billones de pesos, y la inversión está cayendo 11%, y el monto de todo el gasto de inversión que va a las obras prioritarias es como el 20% de todo el gasto de inversión. Como que hay mensajes encontrados. Aumento al endeudamiento por más de 40%, pero reduzco el gasto en inversión. Y además, las megaobras representan el 20% de ese gasto, que yo estoy reduciendo. En realidad, si las megaobras nos van a costar 200,000 millones de pesos, ¿por qué necesitamos 2 billones? Y como te decía, al inicio lo más seguro es que paguemos pensiones con esos recursos. Esa es una de las tantas situaciones que les comentaba al principio, de este tipo de gente que trata como de plantear un panorama completamente desastroso, completamente lúgubre, negro, oscuro, en el futuro económico de México. También Marcos Daniel Arias, economista de Monex, señaló en El Financiero que ante los efectos favorables que ejercen la apreciación del tipo de cambio y el mayor crecimiento para 2023, las implicaciones del crecimiento del déficit en los saldos históricos de las finanzas públicas no parecen ser de alto impacto para el futuro inmediato, aunque advirtió que si la tendencia se mantiene podría abrirse un foco de riesgo para el mediano plazo. Renzo Merino, analista senior de Moody's, dijo al Economista que la intención del gobierno de aceptar un déficit elevado, mayor a 5% del Producto Interno Bruto, para el próximo año, está presionando la fortaleza fiscal de la calificación del soberano respecto de países que tienen la misma calificación, aun cuando puede ser que el gasto de inversión se reduzca una vez que se completen los proyectos emblemáticos. Los gastos corrientes como las pensiones serán difíciles de ajustar a la baja, sobre todo por temas sociopolíticos, señaló. Merino dijo a su vez que la próxima administración enfrentará retos mayores que en el ámbito fiscal, incluyendo el de considerar una amplia reforma tributaria para recuperar el espacio fiscal perdido. Pese a las alertas, economistas como Enrique Quintana, uno de los principales críticos en materia del gobierno de Cotton Head, descartó que pueda haber una rebaja crediticia. Me parece que cuando las calificadoras hagan su análisis del paquete económico, manifestarán su desagrado por el incremento del déficit. Pero al hacer su valoración de riesgo, sería sorpresivo que con un nivel de deuda pública del 48.8% pueda generarse un riesgo de crisis o una degradación de la calificación, escribió en su columna del Financiero. Las calificadoras tendrán la última palabra, pero dudo que este paquete económico vaya a conducir a una degradación de la deuda pública. No obstante, la necesidad de echar mano de un mayor endeudamiento sí pondrá sobre la mesa el tema de la viabilidad de nuestro esquema fiscal en el mediano plazo, porque las presiones del gasto inercial no se van a ir, apuntó. Y pues bueno, esta es la situación que se está viviendo ahora en estos días,
y que probablemente estén haciendo ruido en los próximos meses, en las próximas semanas y en los próximos meses, ¿no? Porque pues ante todo tiene que venir el flujo de discurso en contra del gobierno, del discurso en contra de todo lo que tenga que ver con el presidente y con su partido político, porque ya viene el año electoral, que mejor dicho ya arrancó, y pues necesitan meterle todo a la carne al asador, pues para quitarle los votos más importantes, o el número de votos más factibles al partido del presidente. Ahora, les estaba comentando, miren, por ejemplo, estos gurús de la economía que se las dan de bien chingones, vamos solo a mencionar un pequeño ejemplo. Este pequeño ejemplo que vamos a mencionar salió en la revista Forbes, o Forbes, no sé cómo les gusta decirle a ustedes, en el 25 de octubre de 2019. ¿va? O sea, fue todavía octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 5 meses antes de que iniciara la pandemia en México, que se cerrara todo flujo comercial, toda acción y actividad comercial, de que nos mandaran a la casa a refugiarnos y comenzaran estas crisis económicas. Entonces, más o menos para ejemplificar que estos pinches gurús de la economía, la neta, pues nomás no dan una, ¿no? Que durante todo este sexenio se la han pasado prediciendo, incluso desde mucho antes de este sexenio se la pasaban prediciendo de que Cotton Head era un peligro para México y nada más no. Ahora miren, dice, la tendencia recesiva que enfrenta México actualmente en su economía se puede convertir en una recesión formal en los próximos meses, de no realizarse un programa de impulso al crecimiento en este sector, explicó José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, Asociación Civil o IDIC. La actividad económica está señalando una tendencia recesiva, y de no existir cambios en próximos meses, formalmente, sin mucho debate, se va a tener que aceptar que la economía mexicana está en recesión. Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, señaló una caída del menos 10.2% en el sector de la construcción durante agosto de este año, en comparación con el mismo mes en 2018. De la Cruz Gallegos también refirió sobre un decrecimiento del menos 0.02%, o mejor dicho, del 0.2% de la economía nacional durante los últimos 6 meses. Eso más o menos era el argumento que sacaban. Si recuerdan, cuando empezó este gobierno del Cotton Head, uno de las industrias que más lo resintió fue el de la construcción, principalmente porque se recortaron todos estos presupuestos de hacerle encargos a la iniciativa privada y a los grandes consorcios de la construcción, pues, que se dedicaran a construir los proyectos del gobierno, como había sido siempre, ¿no? Entonces esta caída de la industria de la construcción preocupaba mucho, pero bueno, este pequeño ejemplo nos da a entender por qué, como hemos visto en este canal, a partir de este año, la industria de la construcción ha sido una de las industrias que más han crecido en lo que va de 2023. Recuerden cuando vimos también cómo el supuesto o la supuesta crisis en la industria hotelera por causa de la pandemia, y que los hoteleros despedían gente y que culpaban al gobierno y que pedían al gobierno que les diera dinero para no irse a la quiebra, y cómo al empezar el 2023 en febrero, simplemente en febrero de este año, cuando también incluso aquí lo vimos en este canal, la industria hotelera no solo se había recuperado, sino que estaba triplicando sus ganancias en comparación con el año previo a la pandemia. Entonces todas estas situaciones de seguir argumentando en contra de un gobierno que está haciendo bien las cosas, a diferencia de los gobiernos anteriores, pues simplemente echándonos un clavado en retrospectiva, nos damos cuenta que siempre ha sido este discurso de querer infundar, o de querer implementar, mejor dicho,
una opinión equivocada, o sea, las personas que completamente están distraídas, que completamente están perdidas, para generar esta situación de hartazgo, ¿no? Nos vino una pandemia. ¿Cuántos estuvieron diciendo que íbamos a sufrir con la pandemia y la pospandemia económicamente? Y me parece que no nos está dañando. Estuvieron mamando con lo de la inflación. Uno de los países con una menor inflación en todo el mundo y cada vez más en retroceso. Ya vamos como en 4.80 y tantos % de la inflación y se espera que siga cayendo en comparación con potencias como en Europa y Estados Unidos. Y las cosas ahí siguen, ¿no? Vamos más o menos ya rápido a darle el cerrón a esta nota que les digo que es del 2019, pues para que vean. La caída del sector de la construcción, explicó, se debe principalmente a 3 aspectos: el recorte presupuestal que hizo el gobierno en materia de inversión física, al debilitamiento que ya representaba el sector desde los últimos 7 años, así como el freno a la inversión, debido a la incertidumbre que generó la actual administración por algunas decisiones. El sector de la construcción ya venía debilitado, además de la desaceleración de la economía desde hace más de un año, que terminó redundando con el recorte presupuestal y que se asocia con la incertidumbre que se generó al inicio del gobierno, explicó de la Cruz Gallegos. Indicó que el impacto de la caída de este sector es importante, ya que está vinculado con más de 50 ramas de la economía, como es la industria del cemento, acero, aluminio, entre otros. Además, que este freno permite entender parte de la desaceleración económica, que llega muy rápido al mercado interno. Por ello, insistió en que no se puede ignorar la realidad. El presupuesto de egresos tiene que recuperar la tendencia a la inversión y limitarse en los gastos operativos, además de crear un programa en materia de construcción que vaya más allá de lo que se anunció, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía. Se debe de generar un programa de reactivación económica en colaboración con el sector privado, generar un entorno más favorable para la inversión privada y la banca de desarrollo, sentenció el director de IDIC y señaló que el gobierno debe de reconocer que tiene que reactivar la economía, así como la importancia que tiene el crecimiento económico, puesto que se ha perdido tiempo valioso para implementar estrategias en ese sentido. Pues se la apeló este señor Gallegos, o cómo se apellida, Gorgonzola, de la Cruz Gallegos, se la apeló. Estamos en 2024, no se cayó, 2023, perdón, estamos en 2023, no se cayó la economía a pedazos como decía este tipo, no se entró en una recesión económica como predijo esta pinche ave de mal agüero, no dependimos de esta industria de la construcción. La industria de la construcción se colapsó por momentos, pero pues por culpa de sus mismas estupideces, ¿no? Estos mismos empresarios que se sienten los grandes conocedores de la industria, pero pues saben que se volvieron multimillonarios pues por este tipo de contratos por parte del gobierno, ¿no? Todo lo que pudieron haber dicho no se llevó a cabo y no se entró en toda estos nubarrones de oscuridad y de caos y de pánico y de turbulencia económica y social. Entonces, pues siempre hay que estar basados en todas estas situaciones, en el sentido de que hay que recordar y echarnos un clavado siempre en la hemeroteca, pues para seguir defendiendo nuestras posturas, banda. Entonces, hay que estar bien informados, hay que poco a poco ir dejando de ser personas que no tengan esta capacidad de crítica, que seamos capaces de defender nuestras posturas, y en este sentido, pues no tenemos que apoyar a nadie, simplemente a quien se apoya va a ser al pueblo, a la gente, a la ciudadanía, y hay que dejar de apoyar a empresarios, políticos y toda esta pinche oligarquía asquerosa, porque todos somos pueblo y necesitamos ayudarnos mutuamente. Solamente a base de cooperativismo y colaboracionismo será que lograremos un verdadero cambio en beneficio de nuestra patria.